Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos la información más fresca y sorprendente del universo de las celebridades. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, hablamos de ellos, de esa pareja que en su momento conquistó miles de corazones y que al parecer, vuelve a ser noticia, ¿y de qué manera? Prepárense porque la información que vamos a compartir hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir es verdaderamente impactante. Y si aún no lo han hecho, les invito de antemano a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas primicias. Les aseguro que con nosotros siempre estarán al día. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los temas más comentados hace ya un tiempo. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador traspasó la ficción y se convirtió en un romance que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Sus imágenes juntos, sus viajes, sus declaraciones, todo era seguido con devoción por sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación tuvo su fin, y el silencio mediático sobre ambos, en cuanto a sus vidas sentimentales en conjunto, se hizo notar. Cada uno siguió su camino con proyectos individuales que los han mantenido en la cima de la fama, pero la sombra de su pasado romance siempre ha estado ahí, flotando, esperando quizás una señal, un reencuentro, algo que avivara de nuevo la llama de la especulación. Y es precisamente sobre esa especulación, y sobre un giro de los acontecimientos que nadie esperaba, que queremos hablarles hoy. Porque según los últimos reportes, y créanme, son reportes muy fuertes y con fuentes que parecen estar muy bien informadas, Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una segunda oportunidad. Sí, han oído bien. La noticia, que ha explotado en redes sociales como una bomba, ha generado un torbellino de reacciones. Los fans que los amaron juntos están eufóricos, soñando con el regreso de la pareja ideal. Los escépticos, por otro lado, se preguntan si esto es real o solo un rumor más. Pero la información que manejamos es lo suficientemente sólida como para prestarle mucha atención. Imaginen esto, el 22 de diciembre de 2025. Una fecha que hasta ahora pasaría desapercibida para muchos, se ha convertido en el centro de todas las miradas gracias a la posible reconciliación de Can y Demet. No se trata de un simple like en una foto o de un comentario casual. Estamos hablando de señales mucho más contundentes, de avistamientos que han puesto a trabajar a la prensa del corazón a toda máquina. Se dice que han sido vistos juntos en más de una ocasión, en situaciones que sugieren un acercamiento significativo. No hablamos de encuentros casuales, sino de momentos compartidos que alimentan la idea de que algo importante está sucediendo entre ellos. Los detalles que han comenzado a circular son fascinantes y prometen ser el foco de atención de los medios durante las próximas semanas e incluso meses. Por ejemplo, se rumorea que han coincidido en eventos privados, donde las cámaras no tienen acceso, pero los testigos y los murmullos son suficientes para empezar a tejer la historia. Se habla de cenas íntimas, de paseos discretos en lugares poco concurridos, de miradas que lo dicen todo, de conversaciones que parecen haber reavivado viejos sentimientos. Y lo más intrigante es que estas informaciones provienen de círculos cercanos a ambos, personas que prefieren mantenerse en el anonimato por diversas razones, pero cuyas declaraciones están siendo tomadas muy en serio por los analistas de la industria del entretenimiento. La especulación ha llegado a tal punto que se habla incluso de viajes compartidos, aunque la discreción ha sido la norma para evitar cualquier tipo de filtración prematura. Para poner esto en perspectiva, recordemos la intensidad de su romance la primera vez. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado Hollywood con su carisma y su porte atlético, y Demet Özdemir, la talentosa y hermosa actriz que ha demostrado su versatilidad en múltiples producciones, incluyendo proyectos más recientes que la han llevado a explorar roles dramáticos y empoderados. Juntos en la pantalla y fuera de ella formaron una dupla magnética, una conexión casi eléctrica que cautivó a audiencias de todos los rincones del planeta. Su amor fue celebrado en cada rincón del planeta donde Erkenci se transmitió, convirtiéndose en un fenómeno global. Y aunque su ruptura fue dolorosa para muchos, la conexión entre ellos parecía innegable, palpable incluso a través de las pantallas. Ahora, la posibilidad de que esa conexión, esa química innegable, haya resurgido es lo que tiene a todos expectantes, al borde de sus asientos esperando la confirmación o desmentido. ¿Qué pudo haber llevado a este posible reencuentro? Es natural preguntarse los motivos detrás de una reconciliación. Especialmente cuando una relación terminó en su momento.
Las presiones de la fama, las agendas apretadas, los viajes constantes, los malentendidos, las diferencias de expectativas, son factores que a menudo juegan en contra de las parejas de celebridades, cuyas vidas están bajo un microscopio constante. Quizás con el tiempo ambos han reflexionado, han madurado, han crecido tanto individualmente como profesionalmente y han comprendido que lo que tenían era algo especial y valioso, algo que vale la pena reavivar. O tal vez simplemente el destino ha querido que vuelvan a cruzar sus caminos en un momento de sus vidas en el que ambos se encuentran más receptivos, más abiertos a explorar la posibilidad de que la chispa, que nunca se extinguió del todo, siga viva. Los rumores sugieren que han estado manteniendo un contacto cercano en los últimos meses, compartiendo confidencias y redescubriendo la conexión que los unió en primer lugar. Las redes sociales, como era de esperar, son un hervidero de comentarios, teorías y especulaciones. Los fans, divididos entre la esperanza y el escepticismo, están compartiendo sus opiniones sin cesar, desempolvando fotos antiguas juntos, analizando cada detalle de sus publicaciones recientes en busca de pistas sutiles, como si de detectives se tratara. Se han creado hashtags dedicados a la posible reconciliación, se están difundiendo mensajes de apoyo y esperanza para la pareja, y los debates en foros y plataformas de discusión son intensos. Es un fenómeno digno de estudio, la forma en que los seguidores se involucran emocionalmente con la vida de sus ídolos, creando narrativas y deseos que a veces parecen tener vida propia. Y en este caso, la expectación es palpable, creando un ambiente de anticipación que solo aumenta el interés por la noticia. Además, Can Yaman se encuentra en un momento crucial de su carrera, con proyectos internacionales que lo tienen en la mira de Hollywood y de producciones de gran envergadura en Europa. Su incursión en el mercado estadounidense ha sido objeto de mucho análisis, y su éxito allí solo ha aumentado su estatus de estrella global. Y Demet Özdemir sigue consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, con proyectos ambiciosos que la llevan a explorar nuevos horizontes y a demostrar su talento en roles cada vez más complejos y desafiantes. Que ambos en este punto de sus vidas, cuando sus carreras están en pleno apogeo y sus ambiciones profesionales son tan altas, decidan considerar una reconciliación, añade una capa de complejidad y de interés a la noticia. Podrán compaginar sus exitosas carreras con una relación sentimental. Será esta vez diferente, superando los obstáculos que los separaron en el pasado. La logística de mantener una relación a distancia y con agendas tan demandantes será sin duda un factor clave en el éxito o fracaso de esta posible nueva etapa. Los detalles específicos sobre cómo se han dado estos encuentros, si ha habido intervenciones de amigos en común para facilitar el acercamiento, o quien dio el primer paso en esta reconexión, son por ahora materia de especulación. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, está haciendo todo lo posible por obtener confirmación oficial, enviando a sus reporteros a seguirles la pista y a sonsacar declaraciones de personas cercanas. Pero por el momento todo se mantiene en el terreno de los rumores, aunque muy bien fundamentados y apoyados por una creciente cantidad de indicios. Lo que sí es cierto es que la noticia ha tenido un impacto inmediato en la opinión pública, generando un debate apasionado y en la forma en que se percibe la relación entre Can y Demet, tanto por parte de sus fans más acérrimos como por parte de observadores casuales de la farándula. Es importante recordar que hasta que no haya una declaración oficial por parte de los propios involucrados, debemos manejar esta información con cautela. La cautela es una virtud en el mundo de las noticias del espectáculo, donde los rumores a menudo se exageran o se malinterpretan. Sin embargo, la consistencia de los reportes, la convergencia de diferentes fuentes y la credibilidad de algunas de ellas, que han demostrado tener acceso a información privilegiada en el pasado, apuntan a que esta posible reconciliación no es solo un simple deseo de los fans, sino una realidad con bases sólidas. La fecha del 22 de diciembre de 2025, que se ha convertido en un punto focal de la especulación, se perfila como un momento clave, un posible hito en esta historia que ha cautivado a tantos. ¿Qué significa esto para el futuro de sus carreras y sus vidas personales? Si la reconciliación se confirma, sin duda, será uno de los eventos más sonados del año, eclipsando muchas otras noticias del mundo del entretenimiento. Podríamos verlos juntos en nuevos proyectos profesionales, quizás una nueva serie o película que capitalice su química televisiva, o quizás simplemente disfrutando de su relación lejos del ojo público, construyendo un futuro juntos en un plano más privado. Lo que sí es seguro es que la expectativa estará por las nubes, y cada uno de sus movimientos será analizado con lupa. Pensémoslo por un momento.
Imaginen las entrevistas conjuntas, las apariciones en alfombras rojas, los eventos promocionales. Si ambos vuelven a ser pareja, la atención mediática sería estratosférica. La prensa internacional y turca estaría deseosa de capturar cada instante, cada gesto, cada palabra que revele el estado de su relación. Y nosotros aquí en el canal nos encargaremos de traerles toda la información, las últimas novedades, las exclusivas que podamos conseguir y, por supuesto, nuestro análisis experto para desgranar cada detalle. La dinámica de una posible segunda oportunidad siempre es fascinante. Se aprendieron de los errores del pasado. Han cambiado como personas, han evolucionado en sus trayectorias individuales y esto les ha permitido encontrarse de nuevo en un terreno más maduro. ¿Sigue existiendo esa conexión mágica que enamoró a tantos, o fue algo pasajero que ahora se mira con nostalgia? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y que alimentan la expectación y el debate. Y la respuesta, esperemos, no tardará en llegar. Por ahora disfrutemos de la intriga, de la expectación, de la ilusión que genera esta posibilidad, y mantengamos nuestros oídos bien abiertos para cualquier novedad que pueda surgir. Y es que en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Las relaciones van y vienen, los romances nacen y se apagan con la misma rapidez con la que brillan, pero a veces, solo a veces, el amor tiene una segunda oportunidad. Y en el caso de Can Yaman y de Meth Özdemir, esa segunda oportunidad parece estar más cerca que nunca, susurrada por los vientos de la especulación mediática. La fecha del 22 de diciembre de 2025 se ha convertido, en la imaginación de sus seguidores, en un símbolo de esperanza para todos aquellos que creyeron en su amor la primera vez y que desean verlo florecer de nuevo. Así que, para recapitular, la impactante noticia de hoy gira en torno a la posible reconciliación de Can Yaman y de Meth Özdemir. Los rumores alimentados por avistamientos discretos, testimonios de fuentes cercanas y un análisis minucioso de sus movimientos en redes sociales, sugieren que la pareja que enamoró a millones podría estar dándose una nueva oportunidad. La fecha del 22 de diciembre de 2025 se perfila como un momento clave para cualquier posible anuncio o confirmación, y la expectativa entre los fans es máxima, creando un ambiente de anticipación que solo aumenta el interés por la noticia. En resumen, estamos ante una de esas noticias que nos dejan pensando, especulando y, sobre todo, esperando con ansias una confirmación oficial que disipe todas las dudas. Can y Meth volverán a ser la pareja que todos amamos, la chispa que encendió tantas pasiones. Solo el tiempo y ellos mismos tendrán la última palabra. Y hasta entonces disfrutaremos de la especulación y la emoción que rodea este posible regreso. Y hasta aquí por hoy con esta primicia que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Hemos desgranado los detalles que han salido a la luz, las especulaciones que circulan y la emoción que rodea a este posible regreso de una de las parejas más queridas del panorama internacional. Espero que hayan disfrutado de esta entrega tanto como yo disfruto trayéndoles la información más jugosa y exclusiva del mundo del entretenimiento. De verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y por seguir nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las noticias más exclusivas, a investigar a fondo y a traerles el contenido que tanto les gusta y que saben que no encontrarán en ningún otro lugar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación de Can Yaman y de Meth Özdemir? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué factores creen que influirán en su decisión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus reflexiones, sus teorías y debatir juntos sobre este tema tan apasionante. Y si les ha gustado el vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de noticias exclusivas y análisis profundos, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y de Meth, o simplemente amantes de las noticias del corazón y del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias impactantes y, quién sabe, quizás con la confirmación que todos estamos esperando. Hasta pronto.